Welcome everybody. We are here with another video. I am Sandy Lanham. I'm one of the partners of KLR International Realty. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Alfredo y soy un manager aquí en KLR International Realty. Okay, so in today's video, we are going to talk about how to buy a house when you are self-employed and have an ITIN or tax ID. Y aquí vamos a hablar sobre cómo pueden comprar una casa si trabajan por su cuenta, son contratistas o algo por el estilo y tienen su número ITIN o su número tax ID. Okay, so this is when you want to finance a house and you're not going to be paying cash for buying a house. So this is strictly for financing and being self-employed. Y esto es para las personas que no van a pagar una casa en cash. Esto es estrictamente para personas que buscan un financiamiento en un banco para comprar la casa. Exactly. So we're going to talk about the requirements. Y vamos a hablar ahorita de los requerimientos y qué se necesita para lograrlo. Okay, so the first requirement, you are going to have to show income verification, and you're going to have two options to do that. Ok, el primer requerimiento que se necesita es verificar su entrada de dinero y hay dos maneras de hacerlo. The first option that you have is to use your most recent tax return. So right now it's January 25th, 2022 as we're recording. So you can use your 2020 taxes for a couple more weeks. La manera en la que hacemos esto es, la primera, con nuestros impuestos más recientes. La fecha de hoy es 25 de enero del 2022. A esta fecha se puede usar todavía los taxes, los impuestos del 2020. So doesn't matter which program, if you are self-employed, they always look at the net income, not your gross income. So your net income on your taxes. Y no importa en qué programa sea, si van a utilizarlo como self-employed, es la palabra en inglés, o si trabajan por su cuenta o son contratistas, el banco va a mirar a sus ingresos netos, no a cuánto hacen, sino a cuánto hacen después de deudas y gastos. Exactly. So if you have expensed too much out on your Schedule C for your business and your net income is low, remember it has to be $25,000 net income or more. If you don't have that, you have another option. Okay. Y para este programa, el mínimo, igual que para todos los programas, es que ustedes tienen que hacer, después de impuestos y después de deudas, $25,000. No importa cuánto dinero hagan, si terminan haciendo por debajo de eso, no van a calificar. Exactly. So if you expense a lot out, your other option is to use the last 12 months of your bank statements for all of your accounts. So your business account and your personal account, 12 months of all accounts. Entonces, la otra opción que tienen ahora, si están por debajo de esos 25, es utilizar los últimos 12 meses de sus estados de cuentas, de todas las cuentas, de negocios y de personales de ustedes. Exactly. And actually, most of our self-employed clients, they go the bank statement program. They use the bank statements for income verification. Y la mayoría de nuestros clientes que utilizan ITIN son self-employed o contratistas, nuevamente, van por este programa con los últimos 12 meses de estados de cuenta porque es más probable que obtengan una mejor calificación. Exactly. Now, if you get a 1099 and you're a contractor, we will need that too. That's a requirement. Dice si son contratistas o trabajan por su cuenta. Got it. Okay, so just remember, if you get a 1099, you are considered self-employed. Y recuerden esto es lo más importante. Si reciben una 1099 en su forma de impuestos en la parte de arriba, ustedes están siendo considerados como que trabajan por su cuenta o que son contratistas.
Exactly. You will need your IRS ITIN document. También van a necesitar su documento del IRS, que viene siendo la letra, la carta de su número ITIN. If you are using your taxes for income verification, you'll have to show your most recent 2 bank statements. So the last 2 months of your bank statement. Si no van a utilizar los 12 meses y van a utilizar sus impuestos, los más recientes, van a necesitar entonces los últimos 2 meses nada más de sus estados de cuenta. Nuevamente, este video lo estamos haciendo 25 de enero del 2022. El banco solicitaría los estados de cuenta de todas sus cuentas de diciembre y noviembre. Exactly. You will need your passport. It's got to be valid. So a photo ID. Most people use their passport. Y vamos a necesitar una identificación. La mayoría de las personas utilizan su pasaporte. Si están en México o son de México, también se acepta la matrícula. Exactly. Then you will also need proof of the last 6 months of your current housing payment. So receipts for that. So the last 6 months receipts for, like, if you rent or you pay a lot fee for your trailer, the last 6 months. Ok, y también, si van por aquí, necesitan los últimos 6 meses, los recibos de renta o algún comprobante de que están pagando su renta a tiempo los últimos 6 meses. Then the other thing that we have to do like a basic budget, and our team will help you fill that out. That it'll just basically be, approximate numbers on a monthly budget for your business, if you are using the bank statements. También, si utilizan el programa de los últimos 12 meses, tienen la opción donde tienen que hacer como una forma que es para ver cuánto se utiliza mensualmente, cuánto es su presupuesto en el año. Es un Okay. aproximado nada más. Now, if you're using tax returns, your tax return for income verification, we don't have to do the form. Y si utilizan sus impuestos, en vez de los 12 meses, como estamos discutiendo, no tienen que hacer ese formulario. Okay, so let's talk about the down payment. The down payment for the ITIN program, if you're self-employed, is between 15% and 30%. Y el pago inicial, el famoso enganche, como lo conocerán muchos, o down payment, es entre el 15% al 30% del valor de la casa. Exactly. So that's a down payment that doesn't go to fees, that goes straight to the house you buy. Y eso es algo que no es un costo aparte ni nada por el estilo, eso va directamente a la casa que va a ser suya cuando la compre. Now, that down payment depends on your credit score with your ITIN. Ahora, ¿de qué depende? De que si me dan el 15% para comprar la casa o el 30%, depende del crédito que tengan. So if you have absolutely no credit history with your ITIN number, it's automatically 25% down payment. Y ahora, si no tenemos absolutamente nada de crédito, hacemos todo cash, es automáticamente 25% de enganche o de pago inicial o de down payment, como quieran decirle. Now, if we can get you to post a credit score, a good credit score, we recommend 640 to 650. Even one item on your credit report, we can get you 20% down instead of 25% down payment. Y si podemos lograr de que tengamos un puntaje de 640 o 650, es lo que recomendamos para poder tener un financiamiento de 20%, sería ideal. Incluso si solamente estamos reportando una cosa en nuestro puntaje de crédito, ya sea una tarjeta de crédito o un pago en auto, lo que sea. Now, for example, if you purchase a $250,000 house, now that is lower than the national average, that can save you $10,000 on your down payment if you go from not having a credit score to us helping you get a credit score posted, a good credit score.
Entonces, si vamos a decir que vamos a comprar una casa de 250.000, que está por debajo de la media en el mercado nacional, aquí en los Estados Unidos, esto le ahorraría mínimo $10,000 So en el really, mercado de su casa. My bad. no, it's okay. It just shows that having a good credit score makes a huge difference on your down payment, but then also too, you get a lower interest rate. Y esto es para mostrarles que hace una gran diferencia tener un buen puntaje de crédito, y no solo eso, sino que la tasa de interés también va a bajar. Mucho Exactly. mejor que nosotros. Exactly. Now, what do you have to get the 15% down payment? Ok, ahora, ¿qué necesitamos para tener ese 15%, el mínimo? So you need to have a minimum credit score of 720 with your ITIN or higher, and you have to have 5 different things on your credit report. So 5 different items on your credit report. Ok, escuchen atentamente ahorita. Para solamente tener que pagar el 15%, el mínimo que es posible, con un número ITIN, necesitan tener un puntaje de crédito de al menos 720. ¿Ok? Y reportar 5 cosas, no 2, no 3, no 4, 5 cosas o items en inglés o elements también para obtener el 15%. Exactly. So that could be, a credit card, that could be a car you've already paid for. It could be a lot of different things. I'm sorry. Services. Exactly. So anything that would report to your credit report, whether you've paid it already, like let's say maybe you have a furniture credit card, you've paid your furniture off, just 5 different items. Ok, entonces puede ser lo que sea, literalmente puede ser una tarjeta de crédito, puede ser un auto, puede ser un servicio de teléfono, de agua, de luz, puede ser un mueble que compraron a crédito. Incluso si ya lo pagaron, lo importante es que lo reporten en su crédito. Now, in addition to the down payment, you will have closing costs. All programs, doesn't matter if you have a social ITIN, doesn't matter. Citizen, all programs have closing costs. Y obviamente, esto para que lo sepan, las compras aquí en Estados Unidos, aparte del enganche, del pago inicial, necesitan tener el dinero para los costos de cierre. Estos costos de cierre son para todos los compradores. No importa si son el presidente de Estados Unidos, el gobernador de su estado, si son ustedes porque son ustedes, todos pagamos costos de cierre cuando compramos una casa. Exactly. So those costs are the costs associated with the loan and also transferring the property from the previous owner to your family. Y estos costos son básicamente los que se aseguran de que ustedes están pagando por una casa que está en buen estado para transferirlo desde los ex dueños de la casa a ahora su familia. Y Exactly. los costos del cierre. And it also includes the property taxes and your homeowner's insurance. So if you live in an area where the property taxes are very expensive, your closing costs will be higher. Y también estos costos de cierre incluyen los impuestos, los taxes de la propiedad. Entonces, si viven o compran una casa en un sitio donde las casas son caras o son de mayor valor, los costos de cierre también van a ser más altos. Exactly. And the same goes for the down payment. The down payment is a percentage. It's not like a fixed amount. So if you live in an area where the cost of homes are much higher than other areas, your down payment will be more because it's a percentage of the cost of the home. Y el porcentaje del pago inicial, del down payment, del enganche, como lo conozcan nuevamente, no es algo fijo, no es que yo quiero comprar una casa de 250.000, nada más tengo que pagar el $30,000, $40,000, $50,000. Voy a comprar una casa de $500,000, también necesito pagar los $50,000. No funciona así.
Es un porcentaje que se basa al valor de la casa. Exactly. So you can see that based on your credit, that makes a huge difference, especially the higher the priced home. So having a credit score is really important. So if you have any questions about that, put it in the comments below. We also have an entire online program with videos where you can watch and actually learn how to build a credit score in 90 days or less. If you're interested in that, there's a link below for that as well. Y esto es para que vean cuánto tener un buen crédito es importante, especialmente mientras la casa es de mayor valor. Mientras más cara sea la casa, mejor tiene que ser el crédito para ahorrarnos sencillamente 10, 15, 20, 30 mil dólares. Y si de verdad están interesados en cómo pueden hacer un buen puntaje de crédito con un sistema comprobado en 90 días o menos, nosotros tenemos un curso donde enseñamos a nuestros clientes cómo hacer esto. Pueden chequear aquí arriba o en la descripción para tener más información sobre ese curso de parte de uno de nuestros agentes. All right, and if you found this video helpful, make sure you subscribe and watch for future videos. We will be helping as many families as we can purchase a home with our ITIN. Y si encontraron este video de alguna ayuda, por favor, compártanlo, suscríbanse y déjennos saber en los comentarios abajo qué les gusta y de qué quieren que hablemos o qué no entendieron para futuros videos. And make sure if you found this video helpful, put it in the comments below as well so that others can see that. Y si encontraron este video de mucha ayuda, por favor, like y déjennos saber en los comentarios. Alrighty, thank you everybody for watching and we will see you next time.